Había algo en esa habitación, algo que no debía estar ahí. Y todos menos yo sabían exactamente qué estaba pasando. Nadie hablaba, nadie reaccionaba. Solo me miraban como si estuvieran esperando algo de mí. Y en ese momento lo entendí. Yo no era un invitado, era parte del ritual. Si quieres que tu historia salga en un video, escríbela y mándala al correo a continuación. Empezamos. No recuerdo exactamente en qué momento dejó de parecerme una reunión normal. Al principio todo era cotidiano. Música baja, risas suaves, gente que no conocía, pero que me saludaba como si ya me hubieran visto antes. Mi amigo me había insistido mucho en ir. Decía que era gente interesante, que me iba a servir conocerlos. Debía haber sospechado desde ahí. La casa estaba alejada, casi escondida entre los árboles. No había señal en el celular. Cuando entré, lo primero que noté fue el olor. Algo entre incienso y suciedad. Parecía que el lugar llevara años cerrado, pero alguien hubiera intentado disfrazarlo. Relájate, me dijo. Al principio tomamos, platicamos, pero poco a poco algo empezó a cambiar. La música dejó de ser música. Se volvió un murmullo repetitivo, como un canto en otro idioma. Las luces bajaron. Nadie lo anunció. Simplemente todo se oscurecía. Y lo más raro es que nadie parecía notarlo. Todos empezaron a moverse diferente, más lentos pero sincronizados, siguiendo un ritmo que yo no escuchaba del todo. Intenté hablar con alguien, pero me miraban raro. No confundidos, sino como si yo fuera el que estaba fuera del lugar. Entonces vi a mi amigo, en medio de la sala. Ya no estaba platicando. Tenía los ojos entrecerrados y sus labios se movían, murmurando algo. Frente a él, una mesa que no estaba antes. Sobre ella cosas que no deberían estar en una reunión. Velas negras, un recipiente con algo oscuro y espeso, además de cabello y cosas personales. Sentí un frío seco recorrerme. ¿Qué es esto?, le pregunté acercándome. No respondió, y entonces todos se quedaron en silencio al mismo tiempo. No fue gradual, las miradas todas se dirigieron hacia mí. Ahí entendí que no era invitado. Ya casi, dijo él sin mirarme a la cara. Faltabas tú. Intenté retroceder, pero no pude. No sé cómo explicarlo. Mi cuerpo seguía funcionando, pero no me obedecía. Sentía estar atrapado dentro de mí mismo. Mis manos temblaban, pero no podía moverlas. Y entonces empezó. El murmullo volvió, pero esta vez más fuerte y claro. Venía de todos. Repetían palabras que no entendía, pero que empecé a sentir. Cada sílaba me apretaba el pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Sentí que algo se me pegaba a la piel. Intenté cerrar los ojos. No pude. Lo último que vi fue a mi amigo sonriendo. No como alguien feliz, sino como alguien satisfecho. Desperté en mi casa, solo, sin señales de haber salido esa noche. Pensé que había sido un delirio, hasta que empezaron a pasar cosas. Primero lo pequeño, perder el trabajo sin explicación, discusiones sin sentido, accidentes mínimos pero constantes. Luego cosas más raras, gente que me evitaba sin razón, lugares que cerraban justo cuando llegaba, oportunidades que desaparecían en el último segundo, siempre al borde de algo bueno. Con el tiempo entendí que no era mala suerte, era precisión. Algo estaba ajustando cada parte de mi vida para que nada saliera bien. Años después, encontré a mi amigo otra vez. O él me encontró a mí, en la calle entre la gente. Funcionó, me dijo sonriendo igual que aquella noche. Quise golpearlo, quise gritarle, pero no hice nada, porque en ese momento todo a mi alrededor se detuvo. La gente dejó de moverse. El ruido desapareció. Y lo escuché otra vez, el mismo murmullo. Es permanente, susurró. No es mala suerte. Se inclinó hacia mí. No puedo escapar. No importa lo que haga.
siempre termina igual. Y lo peor no es que todo salga mal. Lo peor es que esto no va a tener fin. No era una cueva que estuviera en mapas. La encontré por accidente. O eso quiero creer. Vivo cerca de un bosque al que suelo ir cuando necesito despejarme. No es muy grande, pero lo suficiente para perderte si no lo conoces bien. Ese día me salí de la ruta habitual, siguiendo un sendero apenas marcado. Entonces a lo lejos pude distinguir una entrada, una abertura irregular en la roca, cubierta parcialmente por raíces, gruesas y húmedas. Lo que me hizo detenerme fue el aire que salía de ahí, frío. Pero no un frío normal. Era denso. Estaba cargado de algo. Debí haberme ido, pero entré. Al principio la cueva era estrecha. Tenía que agacharme en algunas partes, rozando las paredes. La piedra estaba húmeda, pero no goteaba. La humedad se notaba pegada, estancada. El olor era fuerte. Tierra, hierro y algo más. Algo orgánico. Mientras avanzaba, el sonido del bosque desapareció por completo. Ni viento ni pájaros. Solo mis pasos. Y algo más. Un eco. Pero no siempre coincidía conmigo. Eso fue lo primero que me incomodó. Después de unos minutos, el espacio se abrió. Y ahí fue donde entendí que ese lugar no era natural. La cámara principal era amplia, casi circular. El techo alto estaba cubierto de formaciones rocosas, algo derretidas. Parecía que habían sido moldeadas por calor extremo. Pero lo más importante no era la forma, eran las marcas. En el suelo había dibujos directamente en la roca. No eran dibujos improvisados. Eran precisos, repetitivos, como si alguien los hubiera hecho siguiendo un patrón exacto. Líneas que se cruzaban formando figuras geométricas, pero deformadas, lo cual era extraño. Alrededor del círculo principal había restos, velas consumidas hasta la base, con la cera negra extendida. Las paredes también estaban marcadas, no con pintura, sino con algo que había sido frotado. Había huellas, muchas, superpuestas. Algunas pequeñas, otras no tanto, y todas apuntaban hacia el centro. Sentí que no debía estar ahí. Mejor dicho, lo sabía. Di un paso atrás y pisé algo. Un sonido de algo sólido. Miré hacia abajo. Un pequeño objeto colgaba de un hilo. Parecía un amuleto. Cuando lo levanté, noté que tenía algo grabado. Un símbolo, el mismo del suelo. Entonces escuché una voz. No deberías tocar eso. Me congelé. No lo escuché venir. No escuché pasos. Volté lentamente y ahí estaba. La mujer parecía inhumana. No por cómo vestía, sino por cómo encajaba en ese sitio. Era mayor, sí, pero se veía exageradamente fuerte. Su postura era firme. Sus ojos no eran normales. No en el sentido físico, sino en cómo te miraban. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. No era una pregunta casual. Sentí que cualquier respuesta podía ser incorrecta. Solo estaba explorando, dije con la voz más controlada que pude. Silencio. Ella miró todo alrededor, revisando que todo estuviera en su lugar. Luego volvió a mirarme. Este lugar no es para ti. No supe qué decir. Quise preguntarle quién era, qué era ese lugar, pero algo me lo impidió. No miedo exactamente, sino una especie de presión porque hablar de más podría haber sido una pésima decisión. Sal de aquí, dijo finalmente, así sin más, y no regreses. No esperó mi respuesta, solo se hizo a un lado. Me fui. No corrí, pero cada paso se sentía vigilado. Cuando finalmente vi la luz del bosque, sentí que podía respirar otra vez. La entrada seguía ahí, pero se veía más pequeña. Intenté olvidarlo. Durante semanas lo traté como una experiencia rara, algo que contar y ya. Pero poco a poco empecé a notar cosas. El amuleto,
Nunca lo dejé. Lo guardé, pero a veces aparecía en otro lugar. Empecé a creer que se movía solo. Pasaron meses, hasta el día del accidente. Iba manejando de noche, nada fuera de lo normal. Tráfico ligero, una carretera que ya conocía bien. Todo tranquilo. Un coche acercándose en sentido contrario. Al principio no noté nada raro, hasta que no giró. Venía directo hacia mí. No fue un error. No fue que se distrajera. El coche cruzó el carril. Tuve segundos para reaccionar. Giré el volante, frené. El sonido de las llantas, el golpe del corazón. Todo pasó en un instante. El otro coche pasó rozando el mío. No chocamos, por centímetros. Me quedé detenido, respirando con dificultad. Y entonces miré por el retrovisor. El coche se había detenido unos metros atrás. La puerta del conductor se abrió y ella bajó. No había duda. Era la misma mujer, la misma mirada y la misma calma, como si nada hubiera pasado. Se quedó en pie, mirando desde la distancia. No hizo ningún gesto ni gritó. Solo me observó, como en la cueva. Sentí algo en el bolsillo, el amuleto, caliente. Cuando volví a mirar al frente ya no estaba. El coche tampoco. La carretera se quedó vacía. Parecía que nada había pasado. Desde entonces manejo menos. No porque tenga miedo de los accidentes, sino porque entendí algo. Esa vez no me dejó morir, igual que en la cueva. Y no sé qué es peor, que me haya dejado salir o que todavía no haya terminado conmigo. Si estás escuchando esto es porque ya no supe qué hacer. No es una historia para asustar. Es una explicación, o al menos lo más cercano que tengo. Mi vida siempre fue demasiado perfecta en ciertas partes. No en general. No era rico, no tenía suerte extraordinaria. Pero habían cosas muy específicas que simplemente encajaban demasiado bien. El mejor ejemplo es ella, mi esposa. La conocí en un momento absurdo. Literalmente choqué con ella en la calle. Tiré su café, me disculpé, terminamos hablando. El tipo de historia cliché que la gente cuenta como destino. Eso pensé durante años. Destino. Pero ahora sé que no fue casualidad. Fue selección. Encontré las primeras pistas hace unos meses. Mi suegra siempre me incomodó, pero nunca supe por qué. No era grosera, no era invasiva. Era bastante peor. Demasiado correcta. Siempre sabía qué decir. Siempre estaba un paso adelante en cualquier conversación. Y había momentos pequeños, casi imperceptibles, en los que me miraba como si supiera algo que yo no. El día que empezó todo fue cuando entré a su casa sin avisar. Mi esposa no estaba. Yo solo iba por unos documentos. Tenía llaves, así que pasé sin problema. Y entonces bajé al sótano. No era un sótano normal. El aire era pesado, espeso. Había un olor fuerte, algo quemado. La luz era tenue, pero suficiente para ver que ese lugar no era de almacenamiento. Era de uso. En el centro había una mesa. No una mesa. Un altar. No era improvisado. Era antiguo. La madera estaba marcada. Y alrededor frascos. Decenas. Cada uno con contenidos distintos. Uñas, líquidos turbios y alguno con cosas que preferí no identificar. Pero lo peor eran las fotos. Fotografías mías, de años atrás. Antes de conocer a mi esposa. Antes de saber que esa familia existía. Fotos que no sabía yo siquiera que existían. Y cada uno tenía algo. Un hilo rojo amarrado. Un símbolo dibujado encima. O marcas. Alguien parecía señalar momentos específicos. Había una foto mía en una entrevista de trabajo. Recordé ese día. Era una oportunidad enorme. La dejé pasar. No supe por qué en ese momento. Solo sentí que no era lo correcto.
Semanas después conocí a mi esposa. Otra foto. Yo en un aeropuerto. Tenía un boleto para irme del país. Un cambio total de vida. No fui. Me enfermé justo ese día. Nunca había estado tan enfermo, ni antes ni después. Otra. El día que le pedí matrimonio. La foto tenía algo distinto. No estaba marcada. Estaba sellada. Era como el objetivo principal. No fue coincidencia. No fue destino. Fue planeado. Escuché pasos arriba. Subí rápido. Ella estaba ahí, mi suegra. No se sorprendió. No preguntó qué hacía ahí. Solo me miró como siempre. «Ya lo viste», dijo. Estaba sin palabras. Sentía que todo se estaba rompiendo. Pero al mismo tiempo todo empezaba a tener sentido. «¿Desde cuándo?», pregunté. Ella sonrió, no como alguien culpable, sino orgulloso. «Desde antes de que nacieras», respondió. Me quedé completamente frío. «Tú eras el indicado». No explicó qué significaba eso. Mi hija necesitaba una vida estable, un camino correcto, alguien que no se desviara. Cada palabra encajaba con algo que había vivido. Cada decisión que creí mía no lo era. Las oportunidades que no tomaste, las veces que dudaste. Se acercó un paso. Eso no fue debilidad, fui yo. Quise decirle que estaba loca, que todo eso no tenía sentido, pero sí lo tenía. ¿Y ahora?, pregunté. Su expresión cambió muy poco, pero lo suficiente. Ahora ya no eres necesario de la misma forma. Sentí algo en el pecho, no dolor, presión. Ya cumpliste tu propósito. Mi hija tiene su vida, mis nietos también, pero ahora sabes demasiado. Quería correr, pero no lo hice porque en el fondo creo que siempre supe que esto no iba a terminar bien. Desde ese día empecé a notar cosas, pequeñas, decisiones que no se sentían propias, momentos en los que simplemente actuaba, como si algo aún me moviera. Por eso estoy grabando esto, porque hoy estoy seguro que va a pasar algo. Mi esposa salió con los niños, estoy solo en casa, pero no me siento solo. El aire está pesado, como ese sótano. Y hace unos minutos encontré algo en la mesa. Una foto mía, de hoy. Alguien está tocando la puerta. No necesito ver quién es. Lo sé. Es ella. Estas han sido 3 historias de terror. Recuerda que si quieres que tu historia aparezca en un video, puedes mandarla al correo que está en la descripción. Mi nombre es Daniel y te deseo buenas noches.